Lice, disculpe, Sí, dígame. un favor, es que no estoy en el grupo y no sé si me puede agregar. Me anda, ¿cómo haríamos? Dame tu número telefónico para que yo después te agregue. 61 61 60 60 5601. 5601. ¿Tu nombre? Marifer Tapia. Mari Fer Tapia. Fertape. Ajá, Listo, después de la clase va a tener que ser, ¿ya? O ahora está quieres que te bien. agregue. No, está bien, Lice, espero. Muchas gracias. ¿Sí? Ya. Ya, a ver. A ver, vamos a seguir ingresando. A ver, vamos a... Vamos a esperar unos cuantos, un minutito más, para ver. Marifer, ¿estás ahí? Sí, Lice. Pero vos estás agregada con este nombre, Marifer Tapia. Se ha debido confundir tal vez en algún número. Estás agregada. Aquí está, te ha aceptado, incluso Marifer Tapia dice. No, Lice, no estoy en el grupo. Ahorita ayer no ingresé a la segunda clase porque me había distraído con el celular, porque no tenía el link. Y de la primera clase mis compañeros enviaron al grupo de estudiantes que tenemos. Guay, pero ¿y cómo estás en el grupo ahora? ¿Cómo has entrado? ¿Con el link directamente? No, no estoy en el grupo, Lice. En el grupo de WhatsApp. Exactamente, no estoy en el Ya, grupo de a ver, WhatsApp. voy a ver. Ya, de todos modos te agrego, ¿ya? Te voy a Está bien, agregar. Lice. Sí, después te voy a agregar. Bien, a ver, vamos a continuar con la clase jóvenes. Ahora nos toca entrar al segundo capítulo 2, que es la parte de organización y clasificación de datos. A ver, es lo mismo que de hace rato, lo que le estaba diciendo. A ver, los pasos para una investigación estadística, ¿no es cierto? Los pasos para una investigación estadística, el planteamiento del problema, la recolección de datos. ¿Sí? Una vez que tengo recolectación de la información recolectada, ¿qué hago? Organización y clasificación de datos. Entonces vamos a nosotros a aprender ahora, en este segundo capítulo, a organizar, clasificar estos datos, ¿sí? Y sacar conclusiones de tablas, de cuadros, de gráficos. Ya vamos a describir un conjunto de datos organizando y clasificando. Ya vamos a empezar, vamos a aprender a hacer tablas de distribución de frecuencias, vamos a aprender un poquito de hacer gráficos, ya que nada complicado, sencillo, sumamente sencillo. Pero para esto se necesita que estén en clases jóvenes. Es importante no faltar a las clases, ¿sí? Porque todo viene en cadena, ¿ya? Entonces, regresando al capítulo 2, está activo, ¿no? El capítulo 2, ¿sí? ¿Está en pantalla?
capítulo 2? Sí, Lisa. Ya, ¿no? Entonces, a ver, vamos a organizar vamos a organizar y clasificar e incluso resumir un conjunto de datos, ¿sí? Que vamos a hacer en tablas, en cuadros que se llaman distribución de frecuencias. En las ediciones antiguas, autores antiguos, este capítulo llamaban como tablas de distribución de frecuencias, ¿sí? Pero ya los autores modernos, así, ya viene este título como organización y clasificación de datos, que se entiende mejor, ¿no es cierto? Estas tablas de distribución de frecuencias, solo aquella persona que había cursado estadísticas podía entender a qué se refería con tablas de distribución. Pero este título de aquí, organización y clasificación de datos, todo el mundo entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a organizar, clasificar, resumir un conjunto de datos para luego hacer interpretaciones. ¿Sí? Lo importante les había dicho, ya les había dicho, no vamos a hacer una matemática profunda de esto. En algún caso nomás, por lo menos esta primera parte, cositas bien elementales, ¿ya? Pero de todos modos siempre explicamos paso por paso nosotros. Estamos faltando 5 estudiantes, somos 24, estamos con 19, tienen que asistir a clases jóvenes. Bien, a ver, vamos a organizar, hay 3 tipos de distribución de datos, ¿sí? 3 formas, lo que vamos a hacer en esta parte, vamos a hacer cuadros, vamos a hacer una serie de tablas, ¿sí? Vamos a resumir en esas tablas un conjunto de datos y las vamos a ir interpretando. ¿Ya? Entonces hay 3 tipos de tablas de distribución. Hay tablas de distribución de tipo 1, hay tablas de distribución de tipo 2 y hay tablas de distribución de tipo 3, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. Tal vez la próxima clase lleguemos a ver esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son aquellas tablas de distribución de tipo 1? ¿Sí? Estos tipos de tablas son utilizadas, dice, cuando el número de datos es pequeño y los valores diferentes de la variable también es pequeño. Entonces vamos a utilizar este tipo de tablas. Puede ser así en forma vertical, por ejemplo, estoy diciendo la edad de un grupo de niños. ¿Sí? Esta es una tablita, ¿no es cierto? Un cuadrito. Bueno, aquí me faltaría poner, digamos, no sé, adornar un poquito mejor, es que el problema de esto es que listo, así, ¿no es cierto? Ahí está. Esto es una tablita, ¿no? Un cuadrito que está en forma horizontal. La edad puedo especificar, ¿no? Le estoy dando un nombre, X sub I, ¿sí? Y le estoy dando las edades de 5 niños, uno de 3, uno de 6, uno de 4, uno de 3 y uno de 7 años, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el número de datos es pequeño, ¿sí? Solo hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces puedo presentar en una tablita de esta naturaleza, ¿no? Así horizontalmente o al final así verticalmente, ¿no es cierto? Como está aquí, así, edad, ¿sí? Edad, X sub I, le estoy dando un nombre a esta variable edad, entonces 3, 6, 4, 3, 7 años. En forma vertical o en forma horizontal, ¿sí? Puedo presentar estos datos, a esto llamamos distribuciones de tipo 1 o tablita de distribución de tipo 1. ¿Y cuándo hacemos estas tablitas de distribución de tipo 1? Cuando el número de datos es pequeño, como en este caso 5, o 10, o 12, o 13 pueden ser, ¿no es cierto? 13 datos. Entonces lo hacemos en una tablita de esta naturaleza, ¿sí? O en forma vertical o en forma horizontal. A esto los llamamos tablas de distribución de tipo 1, ¿sí? Por eso aquí les he puesto en la parte teórica. Estas tablas se dan cuando los datos no son numerosos, dice. ¿Ya? Bien, ahora las tablas de distribución de tipo 2. Estas tablas jóvenes se van a utilizar cuando el número de datos es grande, ¿sí? 20, 30, 40, 50, 100 datos, ¿sí? Y los valores diferentes que asume la variable es pequeño. Después les voy a indicar en qué consiste esto. Además, estas tablas son utilizadas con mayor frecuencia, dice, para variables, fíjense, para variables cualitativas, dice, donde va a constar 2 columnas esta tablita. Ya no es como esto una sola columna o una sola fila, ¿no es cierto?
Esto ya va a constar de 2 columnas. Y por lo general se utiliza para variables cualitativas, dice este tipo de distribución de variables. También se puede usar para variables cuantitativas. ¿Ya? Un ejemplo, ahí está. Un ejemplo de esto, aquí está. El estado civil, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa, ¿no es cierto? Esta X sub i le estoy dando un nombre a esta variable estado civil X sub i, porque necesitamos nomenclatura. Se necesita nomenclatura para esto y le estamos dando nombres a esta variable estado civil. Yo le voy a dar un nombre y se va a llamar X sub i. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esto es una variable cualitativa. Casados, solteros, divorciados, viudos y unión libre. ¿Sí? Antes había casados, solteros, divorciados, viudos, convivientes se llamaban, ¿no? Concubinato también había antiguamente. Después convivientes. Ahora se llama unión libre, ¿no es cierto? Que no son casados, pero a veces conviven muchos años. ¿Sí? A veces se llaman unión libre. Conviven, pero 10 años, ya tienen hijos, todo, pero no son casados, por decir. ¿Ya? Entonces ha aparecido esta categoría donde dice unión libre. ¿Ya? Y listo, si se fijan cuántos datos hay. ¿Cuántos datos hay? 63 datos. ¿No? 63. 63 trabajadores que están, digamos, clasificados en este orden. Si se fijan, hay 20 casados, 16 solteros, ¿no? Entonces, esta es una tabla de tipo 2 y se utiliza con mayor frecuencia para variables cualitativas, dice. También puedo utilizar para variables cuantitativas. También se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, ahí está distribuido. ¿No? Entonces, esto, número de trabajadores, N sub I, le estoy dando un nombre también. Ya cuando son tablas así de 2 columnas, ya tengo que dar nombres a las columnas para no escribir textualmente, digamos. Porque de esto vamos a hallar los promedios, vamos a hallar porcentajes de esto. A ver si yo les pregunto cuántos trabajadores solteros hay. ¿Qué me dicen? ¿Cuántos trabajadores solteros hay? 16. 16, pues ahí está. Solteros dice 16. ¿Cuántos viudos? 5 trabajadores viudos. ¿Cuántos trabajadores casados hay? 20, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esta NI es cada una de las posiciones. A ver. No. A ver, un segundito. A ver. Entonces, a ver, ¿cuántos casados hay? 20, ¿no es cierto? 20 casados, 16 solteros. Yo puedo interpretar esto, puedo interpretar estos datos. A ver, por ejemplo, ya vamos a empezar a interpretar estas tablas. Yo les pido interpretar qué significa n minúscula sub i. O diré n minúscula sub 4. ¿Qué significa este n minúscula sub 4? La posición número 4. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, ¿qué me responden? Existen 5 trabajadores viudos. N sub 4 es la posición. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué significa n minúscula? Esta n minúscula sub 2. ¿Qué tendrían que decir ustedes? ¿Qué tendrían que hacer? Esto es n sub 1, esto es n sub 2. Entonces me tendrían que decir 16 trabajadores son solteros. ¿Ya? A ver, aquí dice, ¿qué significa? Porque dice allá de interpretar, n sub 4 ya hemos interpretado, n sub 3. Bueno, aquí ya se los he puesto yo. ¿Sí? ¿Qué significa n minúscula sub 3? A ver, voy a la tabla. Esto es la posición 1, n sub 1. Esto es la posición n sub 2. Y esta es la posición n sub 3. ¿Qué significa estos 10? Que existen 10 trabajadores que son divorciados, ¿no es cierto? ¿Ya?
¿Se entiende esto, jóvenes? ¿Se está entendiendo? Entonces, esta n sub i, por eso se pone n sub i, porque es cada una de estas posiciones. Esta posición, por ejemplo, se llama n sub 1, n minúscula, ¿no? N minúscula sub 2, n minúscula sub 3, n minúscula sub 4, n minúscula sub 5. Porque así les voy a preguntar. ¿Qué significa la n minúscula sub 2? Les voy a decir. Yo poniéndolos en una tabla. Entonces, a ver, esto es n sub 1, esto es n sub 2. ¿Qué significa esto? Que hay 16 trabajadores que son solteros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la n sub i es cada una de esas posiciones. Diferente a esta n, no confundir con esta n. Esta n, jóvenes, es el total. Este es 63, por eso lo he puesto aquí. A ver, un segundito. Voy a hacer, para que no confundan esto. A ver, un segundito. Voy a insertar. Vamos a insertar. Hay una flechita, se los voy a poner así. Listo. Ahí está. Entonces, si se fijan, esta n es el tamaño de la muestra, el total de trabajadores que hay. ¿Cuántos trabajadores hay en total? Entre casados, solteros, divorciados, 63, ¿no es cierto? Ese 63 es el total, y a este total le vamos a dar un nombre. Se va a llamar solo n. Esta n en todos los libros de estadística significa el tamaño de la muestra, el total de trabajadores que hay. ¿Ya? No confundir con esta n sub i. Esta n sub i es cada una de estas posiciones. N sub 1, N sub 2, N sub 3, N sub 4. Cada uno es esta N sub i. Y esta N es el total, la suma. Claro, si yo sumo todos estos jóvenes, sumo todo esto, me tiene que dar los 63 trabajadores. El total, ¿no es cierto? ¿No? 20 más 16 más 10 más 5 más 12, tiene que dar exactamente los 63, ¿no es cierto? ¿Da 63 o no? A ver, 20, Sí, 36, 46, 46, 51, 63. Correcto. La suma de esto es el total, pues. ¿Sí? El 63 es la suma de todo esto. Y eso, este 63 tiene un nombre que se llama n, que es el tamaño de la muestra. Creo que aquí les he puesto. Aquí está, aquí les he puesto también, el documento tiene, ¿no? También se llama la frecuencia absoluta esto. Esta n, lo que le estaba diciendo, es el tamaño de la muestra o el total de datos. Y esta x sub i es el valor de la variable analizada, dice. ¿Qué estamos analizando en este caso? En este caso, el estado civil clasificado de acuerdo al número de trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, x sub i es la variable que estamos analizando. Por eso dice variable analizada. Casados, solteros. Entonces, jóvenes, esto es una variable cualitativa que se utiliza en estas distribuciones de tipo 2. Se utiliza con mayor frecuencia. Aquí les hemos puesto para variables cualitativas, que consta de 2 columnas, les he puesto, ¿no es cierto? Y ahí está. ¿Sí? Pero no solo se usa, ya hemos aprendido a interpretar cada uno de estos, ¿no es cierto? Es fácil, ¿no? Cualquier duda que tengan, jóvenes, cualquier cosa, siempre van a levantar la mano, van a parar, van a activar su micrófono y van a pararme y van a decir, a ver, que no he entendido esta partecita, ¿sí? Y vamos a explicar, vamos a volver a explicar. Ya es importante que no se lleven dudas, que pregunten, que no se queden con las dudas. Ya así de esa forma vamos a ir interactuando un poco mejor de esto. ¿Sí? Además de eso, no sabemos, todos están con sus, no sabemos si están realmente, no estoy sabiendo yo si están realmente en la clase o están, no sé, en algún otro lado y están, ¿no? Siempre van a aprender sus monitores para ver si están, no están, qué están haciendo, están atendiendo, no están atendiendo.
porque vaya a ser que no vaya a ser de los 24 que estemos en el curso. Realmente estén atendiendo 10 y los restantes 14 no están en otro lado, en otro mundo, ¿no? Bien, a ver. Entonces ya sabemos interpretar, estoy yendo con calma, ¿ya? Entonces ya hemos aprendido a interpretar este cuadrito. Esto es una cuadro de una variable cualitativa. Pero también podemos hacer para variables cuantitativas. Sí, aquí está una variable cuantitativa. También sirven estas tablas de distribución de tipo 2 para este tipo de tablas. ¿Sí? Igual, aquí el número de datos es grande, ¿no? Está n, el tamaño de la muestra o el total de datos es 80. ¿Sí? Y los he clasificado a número de estudiantes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, de 19, de 20, 21, 22 y 23 años. ¿Sí? Estos son los valores que asume la variable. La variable, le estoy dando un nombre a esta variable edad que se llama x sub i. Siempre los nombres de las variables las vamos a llamar como x sub i. Como en este otro caso, la variable estado civil también lo he llamado x sub i. Entonces el nombre de la variable siempre es x sub i. Y la frecuencia, porque ¿qué significa esta n minúscula? Dice, ahí abajo está, frecuencia absoluta se llama. Claro, ¿qué significa, por ejemplo, 20? Que hay 20 veces se ha repetido una persona que es casada, ¿no? Por eso se llama frecuencia. Esta columna se llama frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí 5 veces se ha repetido a las personas que son viudos. 5 viudos hay. Frecuencia. Por eso se llama frecuencia. Porque 5 veces se ha repetido, ¿no es cierto? Hay 5 viudos. Si yo tengo una tabla, bueno, esto yo me estoy inventando, ¿sí? Esto yo podía haber sacado, digamos, yo voy a una fábrica y voy a ir a ver, digamos, voy a su, no sé, a sus oficinas y pido a ver cuántos solteros o una planilla me dan, su planilla ahí, y ahí están solteros, casados, divorciados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener aquí datos brutos. Sí, el trabajador 1 es casado, el trabajador 2 soltero, el trabajador 3 casado, ¿no? Así, 63 datos. Y esos 63 datos, ¿cómo los voy a analizar? Entonces los clasificaré, pues, en una tablita. Esto se llaman tablas de distribución de frecuencia. Esto es un cuadrito, que lo estoy resumiendo aquí los 63 trabajadores, ¿sí? Y si ahí están, ¿cuántos son casados, cuántos son divorciados? Datos brutos. De esos datos brutos he agarrado y lo he clasificado en una tablita que se entienda mejor, lo he resumido, lo he clasificado. Por eso el tema de este es organización, clasificación, ¿no es cierto? Y eso vamos a hacer más adelante, vamos a seguir aprendiendo a hacer más adelante. Lo único que les estoy mostrando aquí, datos, ¿sí? Datos ya clasificados, para que sepan ustedes cuál es una distribución de tipo 2 y además podemos interpretar. Pero esto vamos a elaborar nosotros estos cuadros. ¿Ya? Entonces, ahí está. Aquí de este cuadrito, este cuadro he sacado de unos datos brutos que podía haber tenido en una hoja, ¿no es cierto? De 63 trabajadores. Clasificados ahí, casados, solteros, divorciados, ¿no es cierto? Y había habido 20 casados, seguramente 20 casado, 20 veces se ha repetido. Por eso se llama esta columna frecuencia absoluta. Frecuencia, ¿qué significa? Frecuencia, las veces que se repiten, ¿no? ¿Con qué frecuencia se está repitiendo esto? 20 veces se ha repetido, ¿no? Viudos, 5 veces se ha repetido, porque hay 5 viudos, pues, ¿no? Ahora aquí le he dado un nombre, ¿no es cierto? X sub i a esta variable. Aquí también le estoy dando a la variable x sub i, a la variable edad. Seguramente yo tengo estudiantes aquí, 80 estudiantes. Sí, las edades de 80 estudiantes. De 19, de 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 20, 20. 80 estudiantes tengo en una hojita. Es como si yo en el curso tuviésemos 80 estudiantes, ¿sí? Y yo empiezo a preguntar sus edades de cada uno y me voy anotando en una hojita. A ver, el alumno ¿qué edad tiene? Tanto. Voy registrando 80 veces, ¿no? 80, las edades de los 80. Pero ¿qué voy a en esa hojita? 80 datos tengo ahí, las edades.
80, imagínense, ¿qué voy a interpretar de esos 80 datos? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Lo organizaré, pues, esos 80 datos, ¿no es cierto? Lo voy a organizar en una tabla, aquí está como esta tabla. Me haré un cuadrito, pondré edad, a ver cuántos de 19 había habido, 35, ¿ves? Frecuencia, por eso se llama, número de estudiantes. Le pongo nombre, todo, ¿no? A la tablita. ¿Cuántos de 20 años? 20. ¿Cuántos de 21 años había habido? 10. ¿Sí? He construido de estos datos que tengo en una hoja, que yo he preguntado, 80 datos. De esa hojita que tengo 80 edades, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a interpretar? Puros datos ahí, 80 datos. Entonces, 80 datos lo clasificaré en una tablita como esta. Voy a trazar, voy a poner las edades, porque había habido solo alumnos de 19, 20, 21, 22, 23. Y empiezo a tabular, se llama también esto, ¿no? Empiezo a tabular. De 19, ¿cuántos estudiantes había habido? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 35 estudiantes había habido, de 19. ¿Sí? De 22, 10 estudiantes. De 23 años, ¿cuántos estudiantes había habido? 5 estudiantes. He construido esta tabla. ¿Sí? Esto vamos a aprender a hacer también, tabular se llama esto. Más adelante vamos a hacer estas cosas. Lo único que les estoy mostrando aquí, que es una tabla de distribución de tipo 2. Y esto es una variable cuantitativa. Y así puedo interpretar. Aquí me dice, a ver, de esta tabla, ¿qué significa n minúscula sub 3? A ver, ¿alguien me puede decir qué significa n minúscula sub 3? Se ha hecho el estudio de 10 personas con edad de 21. Listo, ¿no es cierto? Listo, ahí está. Hay diferentes formas de interpretar. Su compañera ha interpretado de diferente forma, pero que llega a lo mismo. Dice 10 estudiantes que tienen 21 años. ¿Sí? Correcto, ¿no es cierto? N minúscula sub 3 dice, a ver, voy a ir, N sub 1, N sub 2 y N sub 3. ¿Qué significa este N sub 3? Dice, ¿no? Incluso podría haberles puesto aquí N minúscula sub 3. Sí. Pero ya se va a descompaginar esto. Ya no va a estar así. Podría haberlo dejado esto así. ¿Qué me dice Helen? Dice, primero tiene que ser el número de estudiantes y luego la edad, o puede ser al revés. No, siempre la variable aquí adelante, al principio. ¿Sí? Porque esto es la tabulación. ¿Ya? Esto es la tabulación. ¿Sí? De esos datos brutos de esa hojita he traspasado aquí. ¿Ya? Entonces siempre la variable al principio. ¿Ya? Ya, y en la interpretación dice, Pero en la interpretación, a ver, n minúscula sub 1, n minúscula sub 2 y n minúscula sub 3. 10 alumnos, porque es número de estudiantes, o 10 estudiantes tienen edades de 21 años, listo. Tienen edades de 21 años. Por ejemplo, esta otra. Esta pondremos sub 5. Aquí voy a cambiar esto, sub 5, porque 10 está saliendo. Entonces, ¿qué me dirían de esto? A ver, n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub 4 y n sub 5. ¿Qué significa? Que hay 5 estudiantes que tienen 23 años. ¿Sí? Existen 5 estudiantes que tienen 23 años. Listo. ¿No? Ahí está, n sub 5. A ver. ¿Se entiende esto, no? Cuidado que estén poniendo este 5. Aquí está dando la casualidad que 5 está saliendo, ¿no? Cuidado que estén poniendo 5, porque sale 5 aquí, ponen 5 aquí. A ver, voy a cambiar. Voy a poner n minúscula sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dirían de n minúscula sub 2? A ver, ¿cómo interpreto? Aquí también los 20 está saliendo. Entonces, n sub 1, n sub 2, que existen 20 estudiantes que tienen 20 años. Hay 20 estudiantes que tienen 20 años. ¿Sí? ¿Qué significa n sub 1? N minúscula sub 1. A ver, ¿qué me pueden decir? Existen 35 estudiantes que tienen 19 años. ¿Ves? Existen 35 estudiantes
¿Sí? Existen 35 estudiantes que tienen 19 años. Listo, ahí está. N sub 1. N sub 1, la primera. 35 estudiantes que tienen 19 años. Listo, ya está, ahí está la interpretación. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende esto, jóvenes? Entonces, estas tablas de distribución de tipo 2 se da, dice aquí, se los he puesto textualmente, se da cuando el número de datos es grande, claro. 63, 80 datos es grande, ¿no es cierto? No es como en esta otra de aquí de solo 5 datos. En estas tablas de distribución de tipo 2, ya cuando el número de datos es grande y los valores diferentes de la variable es pequeño. Entonces consta de 2 columnas, dice. ¿Sí? Si voy aquí al primer ejemplo, además dice, les he puesto aquí, esto se utiliza con mayor frecuencia para variables cualitativas, pero también se puede utilizar para variables cuantitativas, pero con mayor frecuencia se utiliza para variables cualitativas, como en este caso, estado civil, variable cualitativa, ¿no? A ver, yo puedo decir, a ver, puedo hacer otro cuadro de estos. Voy a clasificarlos a todos los estudiantes de acuerdo al género, a los trabajadores de una empresa. Entonces pongo aquí género, X sub I, hombres, mujeres, ¿no es cierto? Y voy a ir cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Es una variable cuantitativa, o diré cualitativa. O el lugar de procedencia, digamos, del estudiante. Aquí pongo la variable lugar de procedencia, X sub I. Entonces pongo del exterior, de otro departamento, de otra provincia, del lugar de origen, digamos, de Cochabamba. Entonces, a ver, ¿cuántos vienen del exterior? A ver, 2 por decir. ¿Cuántos vienen de otro departamento? No sé, 10. ¿Cuántos vienen de otra provincia? No sé, Quillacollo, Punata, 30 por decir. ¿Cuántos son del lugar de origen, de aquí de Cercado? Son 20. ¿No es cierto? Entonces, son variables cualitativas. Pero también se utiliza para variables cuantitativas, les he dicho. Puede utilizarse. A ver, el número de datos es grande. ¿Cuántos datos hay aquí? 80 datos, porque hay 80 estudiantes que están clasificados de acuerdo a la edad. ¿Cuántos valores diferentes de la variable hay? A ver, si fijan, son los valores diferentes de la variable. 1, 2, 3, 4, 5 valores diferentes. De 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, cuando el número de datos es grande, pero los valores diferentes de la variable es pequeño. Aquí hay 5 valores diferentes de la variable. De 19, 20, 21, 22 y 23. ¿No? Entonces, esta tablita las hemos clasificado de acuerdo a la edad que tienen el número de estudiantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el total de estudiantes, esta N, que es el tamaño de la muestra, es de 80. ¿No? Y hemos interpretado también esto. ¿Sí? Podemos interpretar. Estas tablitas, jóvenes, yo ya las he traído así hecha. Solo para mencionar y para interpretar que son tablas de distribución de tipo 2. Porque estas tablitas las vamos a confeccionar nosotros. ¿Y cómo vamos a confeccionar? Vamos a aprender a hacer. ¿Ya? A ver, si yo les pregunto, a ver, por ejemplo, de aquí, de esta variable cualitativa, ¿cuántos divorciados hay? ¿Qué me dicen? 10, dice. 10 divorciados, ¿no es cierto? Pero si les pregunto, ¿qué porcentaje de divorciados hay? Ah, eso es diferente. ¿Qué porcentaje de divorciados hay? ¿O qué porcentaje de solteros hay de 63? De divorciados, 6.3, dice. 6.3, no creo. ¿Qué porcentaje de solteros hay? ¿Qué porcentaje de solteros? Eso también vamos a aprender a sacar, ¿sí? Vamos a esas tablitas, vamos a hacer otra columna aquí y porcentajes vamos a sacar.
porcentajes de casados, solteros, divorciados, para poder interpretar, ¿no? En forma porcentual o en número, ¿no es cierto? Esto está en número. 5 viudos, 12 que de unión libre, 20 casados en número, ¿no es cierto? Pues aquí les he puesto número de trabajadores. Pero el porcentaje también puedo expresar qué porcentaje de casados hay, qué porcentaje de solteros, qué porcentaje de divorciados en forma porcentual. Por eso que el porcentaje es importante, ¿no es cierto? Eso vamos a aprender más adelante, ¿ya? A interpretar las tablas. Bien, y la nomenclatura, lo que les decía, la nomenclatura, ahí están los nombres. Esta N sub I de aquí, esta N sub I, es la frecuencia, se llama. Frecuencia absoluta se llama en estadística, esta columna. Frecuencia, ¿por qué? Porque es una frecuencia, ¿no? Esto, 35 frecuencias, el número de veces que se repite. ¿Con qué frecuencia estás repitiendo estos 19? 35 veces estás repitiendo. Los que tienen 19 años, había habido 35. Frecuencia, ¿cuántas veces se repite? ¿Sí? Entonces, por eso esta columna, esta N sub I, se llama frecuencia absoluta. Y les he puesto ahí está, N sub I, frecuencia absoluta. Esta N es el tamaño de la muestra o el total, ¿no? Esta N minúscula. Vale decir, esta N, ahí está, son 80 el total. Porque yo si sumo esto, me va a dar 80. ¿No? Y finalmente esta X sub I es la variable que se está analizando. Por eso se dice variable porque puede asumir diferentes valores, el valor de la variable. En el primer caso es el estado civil, en el segundo caso esta X sub I es la edad, ¿no? Por eso es variable. ¿Ya? Entonces ahí tienen la nomenclatura, los nombres. Lo que nos falta hacer ahora es las distribuciones de tipo 3. ¿Sí? Y con estas distribuciones de tipo 3 vamos a empezar a confeccionar tablas. Esto se utiliza cuando el número de datos es grande, igual 80, 60, y los valores diferentes de la variable también es grande. Entonces, esto consta de 2 columnas también. En la primera columna se registran, es por intervalos vamos a hacer esto, y en la segunda se registran las frecuencias. Esto yo creo que lo vamos a ver la próxima clase en Universidad Jóvenes. ¿Ya? Por lo tanto, esto ya es bien importante, porque ya de estas cositas vamos a empezar a dar los primeros parciales, vamos a hacer prácticas. ¿Ya? Entonces, estas tablas de distribución de tipo 3 las vamos a ver la próxima semana, el próximo lunes, ¿no? Y es bien importante esto, jóvenes. Tienen que estar, no tienen que faltar la próxima clase. Hace rato estuvimos 24. ¿Llegan a ver cuántos estudiantes hay? ¿Ustedes en la pantalla? ¿Cuántos somos? 20 estamos. Sí, lo hice ver. Sí, en este segundo Zoom. Y en el primer Zoom estuvimos 24. 4 ya no han ingresado. La próxima semana va a ser bien importante, jóvenes. Vengan, asistan a la clase. Porque esta parte, en base a estas tablas de distribución de tipo 3, vamos a dar el examen. No es complicado. Sí, dime, Ayelen. Lice, tenemos otra clase. ¿Será Uy, que...? ¿qué hora es? Me he pasado, disculpe, toda una vida hago eso, dígame, mira, me he pasado, por favor, disculpen. Sí, ya, nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, pueden salir de la clase, sí, tienen que decirme, me he olvidado. A ver Hasta si luego, emociono. Alicia, gracias. Chao. Me emociono y no me doy cuenta. Hasta luego, jóvenes.